Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy continuamos con el programa que iniciamos la semana pasada y en la que hablábamos justamente de cómo se hace el diagnóstico en psiquiatría. Nos habíamos dedicado la semana pasada a una serie de métodos y de instrumentos de los cuales nos servimos los médicos psiquiatras para descartar organicidad. Tenemos una serie de métodos y ahora vamos a hablar más profundamente sobre la parte ya en sí psiquiátrica en la cual nos vamos a centrar en el diagnóstico psiquiátrico. Sí, también habíamos mencionado ciertas ayudas diagnósticas como pueden ser las escalas que nos sirven para aclarar o cuantificar determinados aspectos de lo que nos está refiriendo el paciente. Pero como tú dices, yo creo que lo esencial es la entrevista en sí, el que vayamos escuchando, buscando y analizando los síntomas que el paciente nos lo refiere, y nos lo refiere en su lenguaje coloquial, porque el paciente no es el que viene con términos médicos a decirme tengo tal o cual cosa, sino que nos dice lo que va sintiendo, ¿no? Lo que le molesta, lo que le está inquietando. Ahora también valdría la pena mencionar para el conocimiento de ustedes, una buena parte del público puede haber estado al tanto de la polémica que se abrió sobre un manual de estadística y diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría que sacó su 5ª versión. Esta forma de recopilar diagnósticos es bastante nueva, es un método a través del cual pues la Asociación Mundial de la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Psiquiatría, utilizan un método estadístico o un método a través del cual se hace estadística, es decir, los ministerios de salud de todo el mundo tienen que llevar una especie de récord de cuántos diagnósticos se está haciendo en un mes, en un año, en fin. Incluso así se diagnostican epidemias, por ejemplo. Esta clasificación internacional de enfermedades abarca también un acápite que es enfermedades psiquiátricas. Entonces ahí están en clasificación todas las enfermedades psiquiátricas que pueden haber. Los americanos hicieron su propia clasificación, y a ese se les llamó el DSM, y ahora estamos en la 5ª versión. De una manera u otra, puede haberse convertido también en una especie de guía diagnóstica, dado que dentro de cada uno de los diagnósticos que se van a hacer, por ejemplo, depresión, se menciona una serie de síntomas y tiempos que deben estar presentes para llegar a ese diagnóstico. Sí, yo creo que es una ayuda importante y que sirve de mucho para codificación, como tú decías, y con fines estadísticos o con fines epidemiológicos. Creo que es una ayuda para el diagnóstico. Uno puede empatar lo que nos está diciendo el paciente con tal o cual síntomas, en qué tiempo se han presentado, qué tiempo han durado, si tiene a favor esto, si tiene en contra esto. Yo sí es una buena ayuda, pero yo sí sigo pensando que no es algo para basarse exclusivamente en el diagnóstico, ¿no? Yo creo que el conocimiento de la patología mental, de la psicopatología, creo que debe ser primordial. Y en base a eso, pues hasta para poder interpretar todos los criterios que nos ponen estos manuales, ¿no? Sí, lastimosamente en las escuelas de medicina en el momento actual se utilizan estas clasificaciones diagnósticas como si fueran libros de psicopatología, que es lo que acaba de decir el doctor Gallegos, de que la psicopatología es el estudio más profundo de los signos y los síntomas que presenta una enfermedad y que nos llevan al diagnóstico. La ventaja de estas clasificaciones internacionales es que de una manera u otra en investigación nos ayudan a que si estamos hablando en Ecuador de depresión, en Japón o en Australia o en Tumbuctú, pues estemos hablando con las mismas características, es decir, reúne una serie de criterios que también van a tener los pacientes independiente de la cultura a la cual pertenezcan, ¿no? Ese es uno de los valores interesantes que podrían tener las clasificaciones. Sí, yo creo que el tener un lenguaje común siempre será importante, y obviamente guardando las distancias en lo que tú te refieres a las culturas, a ciertas formas de pensar o de concebir tal o cual síntoma,
sí puede haber alguna pequeña diferencia, pero sí creo que nos sirve para comunicarnos ahora, en esta época en que la comunicación es tan ágil y tan instantánea, ¿no? Pero yo creo que el análisis en sí de un paciente, si bien eso es una ayuda, uno tiene que hacerse en base a signos y síntomas y como decía hace un momento, el interpretar eso, porque el paciente nos dice en su lenguaje coloquial. Entonces, claro, no va a decir tengo un episodio depresivo, sino desde tal tiempo me estoy sintiendo triste, y uno tiene que empezar a escarbar en ese síntoma tristeza que nos está diciendo el paciente. Por poner un ejemplo. Generalmente el paciente va y le dice, he venido por esto, o el médico le pregunta cuál es el motivo de la consulta, cuál es el motivo por el cual usted ha hecho una consulta acá, o por qué el doctor le ha referido acá, en qué estaba basándose el doctor, qué encontró el médico que le refiere, o usted qué está sintiendo. Entonces ese ya es un primer paso para irnos dirigiendo en términos de la entrevista psiquiátrica hacia los síntomas y los signos que nos interesarían encontrar o descartar con el fin de llegar a un diagnóstico. Ahora, en términos muy generales, la clasificación de las enfermedades se hacen en trastornos del pensamiento, trastornos del afecto, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, en fin, ¿alguno más que se te ocurra? De movimiento. Sí. Trastornos de psicomotricidad en sí, ¿no? Adicciones. Adicciones, parafilias y ese tipo de cosas. Pero los grandes grupos yo creo que podríamos centrarles en trastornos del pensamiento, trastornos del afecto y la ansiedad. Sí, yo creo que los trastornos del afecto son los más numerosos, de los que con más frecuencia se consulta. Yo creo que eso es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Bueno, indudablemente yo creo que trastornos de pensamiento también, quizás es un tipo diferente de práctica el que hacemos, quizás en hospitales en sí se verá más el trastorno. A nivel de consulta yo creo que vemos mucho más trastornos del afecto. Trastornos afectivos, con las implicaciones que esto tiene, porque un trastorno afectivo pues también implica ansiedad, implica alteraciones del sueño, e inclusive trastornos de pensamiento cuando ya se va profundizando, por así decirlo, el síntoma anímico, ¿no? Entonces, basándonos en nuestra mayoría de práctica, que serían los trastornos del afecto, dentro de los trastornos del afecto está la depresión mayor, digamos, la distimia, que es también llamada depresión menor, el trastorno bipolar, y dentro del trastorno bipolar hay un abanico de trastornos, entre los cuales sobresale el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, incluso se habla de un tipo 5. Cada uno de estos diagnósticos va a tener alguna particularidad que nos va a permitir distinguir entre una depresión simple y una depresión de una persona con un trastorno bipolar, pese a que en el momento dado del diagnóstico pueda ser que esté presentándose síntomas y signos muy parecidos. Sí, lo que hablábamos en el programa anterior, muchas veces en una primera entrevista o en un primer abordaje no llega uno es que ya con seguridad o con certeza a un diagnóstico. Muchas veces la sintomatología o la forma, la evolución que nos relata el paciente pues nos da para pensar en 2 o 3 opciones, y muchas veces tenemos que o aclarar cierta parte de la entrevista con el paciente o esperar en sí cómo evoluciona ante un planteamiento inicial que nos hagamos en cuanto a diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar algo que puede ser aparentemente un episodio depresivo, un cuadro depresivo, una depresión mayor, bien puede, al dar la vuelta, puede transformarse ya en un problema bipolar, que es algo que no es nada raro, ¿no? Claro, sobre todo si es que no tenemos antecedentes previos y no tenemos antecedentes familiares. De ahí que la semana pasada mencionábamos que es importante, adicional en entrevista psiquiátrica, tener información que viene desde afuera, ya sea los estudios de gabinete, de rayos X, de electroencefalografía y la entrevista familiar en una buena parte de casos, que nos ayuda a tener una información adicional en relación al paciente que estamos viendo. De manera que yo creo que es importante en una primera entrevista, pues en primer lugar, ver qué es lo que más le está causando molestia, o qué es lo que más le preocupa al paciente, por qué ha consultado en sí. Y luego de eso se van derivando una serie de síntomas que uno ya orientado hacia un determinado diagnóstico pues va buscando, ¿no? Puede que un paciente concurra porque no está durmiendo adecuadamente, pues simplemente de esa
de ese síntoma, alteración de sueño. Si buscamos en sus características podemos ver si es que más está en relación a un cuadro de ansiedad, por ejemplo, si más está en relación a un cuadro depresivo, que sería es de mucha ayuda la diferenciación que se hace en este síntoma, simplemente alteración de sueño, ¿no? Y así podemos ir viendo en otro tipo de síntomas en cuanto a baja o elevación del estado anímico. Los síntomas de ansiedad, por ejemplo, los síntomas de ansiedad son numerosísimos y yo creo que generalmente están presentes en la consulta que nuestros pacientes nos hacen, ¿no? Ahora, ya centrándonos en diagnósticos en particular, ¿cómo sabemos que un paciente está deprimido? Muy probablemente el paciente va a decir, vengo porque estoy deprimido. Y ahí corremos el riesgo de que decir estoy deprimido se ha ido convirtiendo en una especie de lenguaje vulgar que todo el mundo cuando está un poco triste dice estoy depre. Entonces yo estoy depre o estoy deprimido, y la depresión como enfermedad es una cosa absolutamente clara para un diagnóstico. El estar triste no es estar deprimido. Una de las cosas que hay que hacer una clara diferenciación es entre tristeza y depresión. La tristeza es algo natural que todos los seres humanos vamos a enfrentar. La tristeza se presenta generalmente en situaciones en las que hemos perdido algo que amamos, algo que valoramos, algo que de una manera u otra lo vamos a extrañar o lo hemos perdido. La depresión puede desencadenarse por una tristeza, es decir, por un factor que de una manera u otra desencadenó un cuadro depresivo. Y se podría parecer muchísimo a la tristeza, exceptuando algunos factores como la anedonia. La anedonia es una de las características y las piedras fundamentales para el diagnóstico de la depresión. Las personas que están con tristeza pueden disfrutar de cosas. Hay algo que disfrutan, la llegada de los hijos, la llegada de los nietos, o ver alguna cosa que sea agradable, a lo mejor un chiste, pueden disfrutar de ese tipo de cosas. La persona triste no ha perdido la capacidad de disfrutar, el deprimido sí. Y ese es, por ejemplo, uno de los síntomas fundamentales para poder distinguir entre depresión y tristeza. Sí, yo creo que es muy importante el considerar estos dos síntomas. Inclusive en los textos, en manuales, se habla de la depresión sin depresión, para hablar de la depresión, para equiparar a depresión sin tristeza, ¿no? Entonces, como tú mencionas, con una identificación de anedonia, yo creo que muchas veces es lo que más llama la atención también al paciente. No es raro el que el paciente no diga que está deprimido, no diga que está triste, sino que nos dice esto: ya no me gustan las cosas que antes me gustaban, he dejado de hacer las cosas que antes yo me gustaba hacer. Por ejemplo, me iba a ver un partido de fútbol los fines de semana, ya no me llama la atención, ya no disfruto de eso. O hacía tal o cual cosa en mi casa durante la semana, pues ahora ya he dejado de hacerlo. O me gustaba leer, me gustaba ver una película, y de pronto empieza a darse cuenta que ese tipo de conductas que casi le podían parecer rutinarias, pues han empezado a hacerse a un lado, y el paciente pues ya no se fija en eso tanto como antes, ¿no? Otro punto importante es una cierta tendencia a aislamiento, ¿no? Que también como que ya no me gusta reunirme con mis amigos, ya no quiero concurrir a actos sociales, ya no me gusta estar con mucha gente. Entonces todo eso uno va sumando, todos esos síntomas que el paciente nos puede ir diciendo, o que en el transcurso del diálogo van saliendo cuando uno va investigando, ¿no? Una de las cosas que investigamos y averiguamos los psiquiatras cuando estamos sospechando de depresión es cómo están esas funciones básicas que mantienen la vida. Y es cómo está durmiendo, cómo está comiendo y cómo está la vida sexual. Si son funciones extremadamente básicas y van a estar alteradas en depresión. Curiosamente, cuando hay la gente joven, las personas más jóvenes, tienden a dormir en exceso. Por ejemplo, los adolescentes deprimidos duermen en exceso, mientras que los adultos pierden el sueño. Hay un tipo de depresión en donde hay un exceso de apetito, y hay un tipo de depresión en el que se pierde totalmente el apetito. Y la sexualidad, como parte de la disfrutar, de la capacidad de disfrutar de cosas, se pierde el interés en la vida sexual. Nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto.
Telesucesos por Quequito TV. Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el diagnóstico en psiquiatría y hemos empezado a hablar de cómo se hace un diagnóstico de depresión. O sea, cuáles son los elementos que nos llevan a hacer un diagnóstico claro, preciso de que una persona está con depresión. Hemos hablado de las alteraciones del sueño, del apetito, de la sexualidad. Hemos hablado sobre todo de esta incapacidad de disfrutar de cosas. Y el sueño, hay una cosa interesante en el sueño. El sueño está alterado en la ansiedad, igual que en la depresión. La diferencia es de que la depresión impide mantener el sueño, mientras que la ansiedad impide empezar a dormir. Entonces, ¿cómo es sus dificultades en el sueño? ¿Tiene problemas para empezar a dormir o tiene problemas para mantener el sueño y se está despertando más temprano que costumbre? Muchas veces, es cierto, hay una imbricación de las dos entidades, es decir, depresión y ansiedad, y puede haber lo que sería un insomnio mixto. Sí, yo creo que es uno de los síntomas además más molestosos para nuestros pacientes, ¿no? Además hay otras situaciones que tenemos que considerar. A ver, la afectividad yo creo que afecta no solo estas funciones básicas que tú has mencionado, no solo la alteración anímica en sí, sino que también lleva a una alteración de pensamiento. El paciente deprimido se vuelve pesimista, empieza a pensar que las cosas van a salir mal, empieza a verlo todo negro, como que si estuviera con unas gafas muy oscuras. Entonces todo se vuelve, nada le va a salir bien, siempre está con ese pesimismo. Esto inclusive puede, yo diría, ir evolucionando, agravándose a lo que llamamos ideas de muerte. Entonces, quizás mejor sería morirme, o quisiera que me parta un rayo en este momento y cosas de esas, hoy que hubo tormenta eléctrica, ¿no? Y también una de las serias complicaciones de los cuadros depresivos, como es la ideación suicida. Entonces, la ideación suicida es una de las complicaciones que en múltiples casos de depresión tenemos que enfrentar en nuestra práctica, y realmente es un punto muy delicado, ¿no? Evidentemente no se da en todos los deprimidos, pero cuando ese cuadro depresivo ha ido incrementándose, ha ido profundizándose, pues no es raro el tener este tipo de ideaciones. Claro, el deprimido llega a un momento en que siente que vivir es demasiado doloroso, que no va a poder con las demandas de la vida y que es mejor para él y para el resto. Muchas veces piensa en el resto. Una de las preguntas de uno de los test justamente dice, ¿usted ha llegado a pensar de que si se muriera, los demás estarían mejor sin usted? Y muchos deprimidos llegan a decir sí. Hay que señalar también que la culpa es otro de los elementos presentes en la depresión severa, donde la gente tiene culpas desproporcionadas por cosas impresionantes, o sea, cosas incluso ajenas a su capacidad de haber intervenido como para tener culpa. Pero bien, todo esto puede llevarle a un individuo a cavilar sobre la posibilidad de morirse e incluso hacer intentos suicidas, y en algunos de los casos lo logran. Hay que pensar que la depresión es una enfermedad potencialmente mortal, porque un porcentaje de deprimidos van a intentar suicidarse y algunos de esos van a lograrlo. Sí, quizás debamos acotar que evidentemente no todos los suicidas son deprimidos, ¿no? Sí, también hay es una complicación de otro tipo de enfermedades psíquicas. Entonces vamos reuniendo alteraciones de las funciones básicas de apetito, de sueño, de sexualidad, alteraciones anímicas, alteraciones de pensamiento, y pues vamos analizando qué tiempo lleva, cómo ha ido. Al menos tiene que estar eso presente un par de semanas para decir sí, porque pueden ser cuadros absolutamente transitorios o muy reactivos a tal o cual situación. Pero si este tipo de síntomas se mantienen al menos durante 2 semanas, ya vamos muy orientados hacia lo que podemos decir al paciente: usted lo que tiene es un cuadro depresivo, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, así no hay el síntoma tristeza, que muchos creen que el estar deprimido es estar triste simplemente. Podemos tener además llantos inmotivados, alteraciones de su atención, de su concentración. El paciente se queja de que no puede concentrarse en su trabajo, o que lee algo y no le queda, como que no recuerda, en su memoria inmediata está fallando. Es decir, todas esas cosas vamos sumando y podemos llegar a un diagnóstico, al menos de un inicio, un diagnóstico presuntivo, ¿no? Hay momentos de la vida y edades en las cuales va a ser más frecuente.
Es decir, de hecho, por ejemplo, una edad en la cual vemos con mayor frecuencia el aparecimiento de depresión es en el climaterio y en la menopausia de las mujeres. Es decir, hay mujeres que han sido extremadamente sensibles a los cambios hormonales que se dan a lo largo de su ciclo menstrual. Mujeres que días antes de la menstruación se ponen o más susceptibles o más irritables o cambian sus patrones de alimentación, de sueño. Esas mujeres de una manera u otra son más vulnerables, más en riesgo de desarrollar depresión cuando se hayan perdido los estrógenos al llegar a la menopausia. Ese tipo de mujeres también podrían estar en mayor riesgo de hacer una depresión posparto. El momento del posparto es un momento en donde es muy importante diagnosticar una depresión posparto que es frecuente en alrededor del 13% de mujeres. Y es importante porque una madre deprimida va a generar lazos de unión con el hijo que determinen mal desarrollo del niño a la larga, porque va a haber menos estímulo, menos afecto, en fin. Otro aspecto a considerar es importante en esto de que estás hablando de solo de cuadros que pueden darse a mujeres. Yo creo que en hombres también es importante considerar un aspecto que es el uso de alcohol, que en nuestro medio pues, es muy frecuente. Y muchas veces la consulta es por eso, va un poco obligado, un poco presionado por la familia, por la esposa, por los hijos. Mi papá está bebiendo demasiado. Y analizando esa conducta de consumo excesivo de alcohol o de abuso del consumo de alcohol, pues tenemos por debajo un cuadro depresivo, ¿no? Entonces eso también hay que considerar que muchas veces la plastia externa, la manifestación externa de los síntomas, pues nos pueden llevar a tener alguna confusión en cuanto a qué está pasando con ese paciente. Claro, llegan originalmente por insomnio o por exceso de bebida y llegas al diagnóstico de depresión en base a esta serie de síntomas, signos que hemos ido pues desmenuzando. Yo creo que habría que agregar un poco los síntomas de ansiedad, que muchas veces pues en ese cuadro depresivo está presente manifestaciones de ansiedad, palpitaciones más fuertes del corazón, sensación de no poder respirar, parestesia, o sea, amortiguamientos de brazos, cefalea tensional, es decir, dolor de cabeza, en base a las tensiones, en base a los problemas que pueden estar agobiando en ese momento al paciente. Pues también es importante una serie de síntomas que nos revelan que además de esa baja anímica, además de esa depresión, pues está acompañado de síntomas de ansiedad, ¿no? Bien, entonces, en nuestro próximo programa le vamos a seguir revisando cada uno de estos síntomas, ya sea de ansiedad o síntomas de trastornos del pensamiento, trastornos del afecto. Nos mencionamos algunos como la distimia, que es una depresión leve, y vamos a ver bipolaridad, que es importante en el momento actual, porque también se ha vuelto un lenguaje así como común. A cualquier persona ahora ya le diagnostican o se autodiagnostica de bipolaridad, y es una enfermedad muy seria, ¿no? Muy seria como para cogerlo muy a la ligera. Hasta la próxima semana. Buenas noches.